Carlos Macusaya es investigador y docente de la Universidad Pública del Alto. Para mí es un honor tenerlo acá, sobre todo después de haber leído un artículo titulado Nunca fue solo Evo, que es un análisis de cómo la sociedad boliviana, no me gusta utilizar la palabra evolución, tampoco involución, se ha ido desarrollando en los últimos 15 años. Hay mucho de sociología, pero también de análisis político, y me gustaría compartirlo con Carlos en los próximos minutos. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un gusto tenerlo en el programa. Igualmente, un saludo para todas las personas que siguen el programa. Yo soy más bien el gustoso de ser invitado para la ocasión. Es un gusto para nosotros. Cuando hay creación intelectual, Carlos, yo la verdad que ahí me quito el sombrero, que lo tengo ahí, que siempre llevo conmigo, y que evidentemente ayuda a la reflexión. Ha creado usted un espacio de reflexión muy importante. Si viene desde la academia, viene desde la UPEA, mucho mejor. Bueno, gracias. Porque es un espacio de reflexión alteño. Le agradezco las palabras. Encantado de tenerlo acá. Cuando usted escribe Nunca fue solo Evo, ¿a qué se refiere, Carlos? Para las personas que no han leído el artículo, por ejemplo. Tengo la impresión de que en esta disputa entre arcistas y evistas se ha dado una especie de guerra de datos e información, muchas veces que son más prejuicios que cosas que se sustenten en los hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, de este lado vista, poner a la figura de Evo Morales como la artífice de todo lo que sucedió en los últimos 20 años, pongámosle la transformación de Bolivia en un estado plurinacional, el crecimiento económico y cosas por el estilo. De similar manera se hace una respuesta a la oposición, ¿no? Decir que, por ejemplo, con el simple retorno de Evo Morales, todo lo que los años dorados del proceso de cambio vuelven. Y lo que yo trato de hacer en el artículo es tratar de mostrar que se han dado ciertas circunstancias, ciertos procesos en el que Evo tuvo un lugar, pero no fue la figura que armó toda esa situación. Tuvo un lugar indudablemente, pero hay mucho más para entender esa situación. Hay un movimiento socialismo y un movimiento político que luego instrumentaliza lo indígena como uno de los componentes fundamentales para entender el gobierno del movimiento socialismo, sobre todo su primera victoria electoral, que en el año 2005, presidencia en el año 2006, nueva constitución en el año 2009, que están ahí, que son los ideólogos además, ¿no? Yo no creo que instrumentalicen en el sentido de que simplemente se aprovecha de algo. Las bases del MAS, el voto duro del MAS es indígena. Sí, mucha de la gente que representa en el Parlamento al MAS es indígena. De hecho, hay un cambio en la composición social en los funcionarios públicos. Comparamos a los 20 años, y hay gente que tiene otro origen social que está ahí. O sea, sí ha habido una participación muy importante de gente de origen indígena. Ahora, se puede discutir si en más o menor medida, pero no simplemente una relación muy instrumental. De hecho, se puede decir que muchos sectores sociales han instrumentalizado al MAS para, por ejemplo, cooperativistas, cocaleros. Es un instrumento que les ha permitido posicionar sus intereses, como pasa con cualquier organización política. El MAS no es un invento en ese sentido. Lo que es novedoso en Bolivia, que son sectores populares organizados que han dado lugar a eso. Ahora, lo que hay que tener en cuenta desde mi punto de vista es que del 2000 en adelante, hasta antes de la elección del MAS, se produce una especie de crecimiento masificado de la autoidentificación étnica, pero no simplemente, esto es una tontería pensar que se trata de una cuestión biológica, no, está asociado a la exclusión, a la pobreza, a ocupar cargos menores en espacios, por ejemplo, de definiciones políticas. Y todo eso combinado se da en una situación en la que la gente busca una voluntad de cambio, trata de cambiar la situación. Entonces, ser indígena estaba asociado a denunciar ese tipo de exclusiones, pero también a la idea de cambiar el país. Es en esa situación que, es decir, Evo Morales no produce eso. Es en esa situación, por ejemplo, la figura destacada fue Felipe Quispe, por ejemplo, ¿no? Y cuando Evo Morales llega al gobierno, hay ese ánimo que se traduce en demandas muy concretas. Nacionalización de los hidrocarburos 2003, Asamblea Constituyente 2005. Esas ideas son ideas fuerza que articulan a sectores, seas o no indígena, te interpela. Porque la nacionalización, yo recuerdo los debates de esos años, nosotros debatíamos en la Plaza de los Héroes, en debates callejeros. Ciertamente. Entonces ahí, por ejemplo, se asociaba, podría venir un carpintero, un albañil, un lustrabotas, podemos hacer esto. Había una perspectiva de, con la nacionalización podemos hacer esto, piensas en futuro. Con la Asamblea Constituyente podemos hacer esto, piensas en futuro. Hoy, por ejemplo, cuando Evo Morales habla de su posible candidatura, ¿no? Tiene la intención de ser candidato, no habla de futuro. Él quiere ser candidato. Parecido le pasa a Arce, no habla de futuro. Parecido le pasa a la oposición, no habla de futuro. Entonces,
teníamos un contexto distinto, donde se proyectaban ideas de futuro, donde la identidad indígena era como una identidad que perfilaba ese futuro como sujeto. Hoy eso ha cambiado. Ha cambiado, pero además rotundamente, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, es una forma de entender el gobierno como algo coyuntural. Hoy estoy, mañana tal vez no. Que sacaré provecho hoy porque a lo mejor mañana ya no estoy. La sobrevivencia, ¿no? Exactamente. Primero, antes de tocar el gobierno, ha cambiado el país en términos muy generales. Se puede ver en detalles yo siempre comento esto como anécdota. Yo, el 2003, 2000, en mis años juveniles, yo iba a la 16 de julio a comprar ropa barata. Tú ibas a la feria, a la Ciel, donde estaba, bueno, primero la calle era de tierra, ¿no? Es verdad. No había teleférico. No. Las casas, la mayoría eran de adobe, 1 o 2 pisos, exagerando, ¿no? Hoy tú te vas en teleférico, las calles están asfaltadas, hay casas de 4 o 5 pisos, con ladrillo, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de poder económico, el Alto no es la ciudad que era hace 20 años. Y podemos recordar la guerra del gas. La ciudad revolucionaria hoy día no tiene ese carácter. La ciudad del Alto ha cambiado. En términos de capacidad adquisitiva, la gente ha cambiado sus consumos. Yo siempre pongo el ejemplo, yo vengo de la generación en la que tú no tenías dinero y comías el pan duro de hace 2 semanas, los remojabas en el café para suavizarlo y poder comerlo. Es verdad. En cambio, hay generaciones de jóvenes que ahora viven con mantequilla, con queso, desayunan en otras condiciones. Entonces, en términos de capacidad adquisitiva, también la sociedad ha cambiado. No es raro que hoy día, si ya nos recordamos al Alto por las cuestiones heroicas del 2003, se las recuerda por cuestiones exóticas, los cholets, ¿no? Entonces, eso te expresa poder. Claro, como son expresiones culturales muy visibles, ¿no? Porque hay poder económico. Exactamente. ¿No? Hay poder. Entonces, no es el mismo país que éramos hace 20 años. Pero hay un poder económico, y no sé si coincidimos en este aspecto, podemos diferir y sería estupendo. Ha habido una aymarización de Bolivia. Es decir, los pueblos de tierras bajas no han cambiado demasiado su condición en los últimos años. Pero sí se ha creado una burguesía aymara muy bien expresada en el Alto. No, muy manifiesta, muy clara en el Alto. Desde luego, Carlos. tal vez yo lo pondré así. En estos grupos de poder económico que han surgido, por ejemplo, son más visibles en el Alto, pero no solo están en el Alto, hay una red, ¿no? Que tiene que ver con Chile, tiene que ver con Puno, Por supuesto. Cochabamba, Santa Por Cruz, supuesto. hay toda una red. Y en esa red lo que funciona son los vínculos, por decirlo así, locales que se han formado en sus comunidades, ¿no? Así es. Compadrazgos, familiaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se puede decir que muchos aspectos de la vida agraria se han articulado con elementos de la sociedad capitalista y eso les ha permitido posicionarse, ¿no? Las fiestas de los prestes y demás, no simplemente, hay mucha gente que lo ve prejuiciosamente, solo son borracheras. La gente ahí hace negocios, se conoce, Claro. ahí hace acuerdos. Entonces, pero eso viene de una práctica muy rural, ¿no? Esos mecanismos de práctica rural. Pero es una forma, es una mentalidad capitalista rural. Podría sonar a contradicción, pero es que es real, ¿no? Es sí, un lo que digo es que capitalismo muchos elementos de la vida rural Sí. se han articulado con elementos de la vida moderna Es capitalista. correcto. Se han articulado, o sea, no se ha renunciado plenamente a lo tradicional, por decirlo así, sino que lo tradicional se ha refuncionalizado con la vida capitalista. o incorporado. Podría ser. Claro. Ya, eso se ha notado mucho más en el proceso, lo que se ha llamado el proceso de cambio, ¿no? Entonces, puede decirse, por un lado, con el gobierno del MAS se ha promovido mucho la idea de socialismo comunitario, Estado plurinacional, reconocimiento de las diferencias, pero lo que hemos tenido es más bien un crecimiento de la sociedad capitalista, ¿no? Otro ejemplo, antes los trabajos que se hacían en los techados, en las casas, práctica rural, era por reciprocidad. Tú me colaboras en el techado de mi casa, la otra persona te va a colaborar. Eso pasaba no solo en el área rural, sino en las villas que la gente tiene origen rural. Hoy día se paga ese trabajo. Entonces ya no está mediado por relaciones agrarias, en este caso, está mediado por la intervención del dinero. Eso ha pasado en el proceso de cambio. Entonces, el proceso de cambio, si bien se lo puede ver por una parte como una cuestión retórica, discursiva, inclusión indígena, Estado plurinacional, el reconocimiento de la huipala, lo comunitario como retórica, en la práctica hemos visto que lo que ha crecido es el capitalismo. Ahora, respecto a los indígenas del Oriente, lo que ha sucedido, por una parte, el MAS es como una expresión política de sectores organizados que tienen mucha fuerza económica, el Chapare. Es verdad. Otro bastión del MAS es el Alto, ¿no? Están cooperativistas, hay comerciantes, hay transportistas, están articulados ahí. Pero si tú te vas al oriente, no tienen el mismo peso los pueblos indígenas de ahí, ¿no? Organizativamente y también en su capacidad de movilización política. No tienen la misma incidencia. Algo que se puede ver en esa diferencia, por ejemplo, no solo en el plano político, culturalmente, lo que hoy día consideramos identidad boliviana. Estamos en 200 años de Bolivia, ya.
Hace 200 años, morenadas, temas que las fiestas del gran poder eran fiestas de indios. Hace 100 años. ¿No? Sí, bueno. Ya. Hoy, hace 200 años, es la identidad nacional. Lo que ha sucedido es que las poblaciones andinas, al extenderse a todo el país, al fortalecerse económicamente también, han posicionado su música. Maroyo es un ejemplo de eso. Me parece muy bien esa parte cultural que acaba de introducir Carlos, pero para mí es un proceso de aculturación, por un lado, y por otro lado de colonización. Es decir, todo lo que se considera el movimiento intercultural es de colonos de Occidente, impulsados por políticas propias de desarrollo, en teoría, del movimiento del socialismo, para colonizar el Oriente. Eso es lo que estamos viendo permanentemente. Yo ahí tengo un problema con esa idea. No pasa nada. Porque empresarios de Santa Cruz cumplen el mismo papel de arrebatar tierras a los pueblos indígenas. Es correcto. Pero ¿cómo se los ve? No se los etiqueta, por ejemplo, hacia los empresarios. Porque ahí hay el manto de somos cambas. Legítimamente nosotros podemos hacer esto. O sea, es un discurso que legitima su accionar de arrebatar tierras, ¿no? La identidad camba. Como los discursos generalmente tienen esa función. En cambio, a la gente que migra de acá, que hace cosas similares, ¿no? Entonces los descalifica. ¿Por qué no embolsarlos a los dos en un análisis global? Claro. Porque los pueblos indígenas están perdiendo tierra frente a estos dos actores, no solo frente a uno. Pero uno se mimetiza bajo el discurso de la identidad camba. Así homogenizas a la población y tratas de, por ejemplo, de pasar por alto que también le están arrebatando tierras a los pueblos. Era imposible pensar en un desarrollo integral del agro cruceño sin la colonización aymara. Desde luego, de hecho fue promovida desde el Estado. Es que de hecho fue promovida desde el Estado y hay que decir una cosa que ahora parece que se ha olvidado. Nunca los empresarios agroindustriales cruceños han estado mejor que durante el gobierno del movimiento del socialismo. Por ejemplo. Nunca. Por ejemplo. Esta es una realidad. Ahí, por ejemplo, se puede decir que en el proceso de cambio, lo que sucedió con Evo Morales, estaba de presidente, sí. Luego con la Constitución aprobada, hubo un trabajo, un acuerdo que por lo menos no se lo puso sobre la mesa, pero en los hechos se notó, un trabajo gobierno y empresarios. Los empresarios ya no le pusieron piedras al gobierno, no. Como pasó, digamos, como los empresarios apoyaron a la oposición 2006, 2007, 2008, se trataba de tumbar la Asamblea Constituyente, los empresarios tenían una postura política muy clara. En cambio, en el 2009 en adelante los empresarios toman otra postura política. Simplemente trabajan con el gobierno, no se hacen líos, incrementan sus ganancias, pero esa relación se ha roto. Es que el empresario nunca juega a perder, Carlos. El no, empresario definitivamente siempre va a tener que beneficiarse de algo. Desde luego. Si le conviene la izquierda, la izquierda. Si le conviene la derecha. Ahí no hay... La economía no tiene lateralidad. Ahí, por ejemplo, es otro elemento que podríamos tomar en cuenta. En la actualidad, sea este gobierno o sea Evo Morales, tendrían la capacidad de articular, de trabajar como lo hicieron en esos años del 2000 en adelante con los empresarios. En el futuro, dice usted. Sí, en la idea de que se está vendiendo desde el lado de vista que con la simple llegada de Evo Morales, todo vuelve a ser como antes. Yo tengo mis dudas de que eso se pueda dar. Yo creo que no se puede ya. Yo creo que es irreversible ya, ¿no? Es decir, volver al pasado ya no tiene ningún sentido. Ese es otro de los puntos que trato de tocar en el artículo. Lo hace, sí. Hay que considerar lo que sucedió, teniendo en cuenta ya, está Evo Morales. ¿Qué más ha pasado en economía? ¿Qué más ha pasado en una organización social? Lo que te decía en Ideas Fuerzas. No tenemos hoy día Ideas Fuerzas que piensen futuro, oposición y oficialismo. No hay ideas en futuro. La situación económica no es la que teníamos, por ejemplo, en 2013. Para nada. No tiene los mismos elementos. La articulación organizacional de la autoidentificación étnica no es la misma de hace 20 años. Aquí hay otro elemento, y yo pienso que es destacable. En la medida que tú vivías exclusión relacionada a la población, la pobreza, relacionada a distintos elementos que te hacían poner como ciudadano de segunda, la identidad étnica desde el 2000 fue un elemento de cohesión política. Estamos en el presente, ya hemos hablado que ha cambiado el alto, están estas fiestas, todo eso, ¿no? Hoy por hoy, ya para el grueso de la población, tu color de piel, tu apellido, tu pertenencia étnica no es un problema. Puedes ascender socialmente. Sí. Entonces, en la medida que eso pasa, no vas a apelar a tu identidad étnica. Entonces, la identidad étnica deja de ser un factor de cohesión política como lo fue antes. Permítame dos cositas antes de ir a la pausa 8:27. Uno, ¿considera usted que va a haber un voto étnico en el país? Yo pienso que aún Evo Morales tiene un porcentaje importante. ¿Evo Morales o el MAS? Cuidado. Evo Morales. Evo Morales. Entonces, ¿este voto étnico puede dividirse entre Evo Morales y el MAS?
El problema con el MAS... Porque antes era uno. homogéneo. Sí, claro. Bueno, has reducido. No es que no exista el voto étnico. O sea, sí existe un voto Sigue siendo étnico. una fidelidad por la pertenencia, ¿no? En especial las personas de 40, 50 para arriba. Y especialmente áreas periurbanas y áreas rurales, ¿no? Uno, el MAS y Evo Morales. El MAS fue una articulación de organizaciones, independientemente de la sigla como una formalidad que tú tienes para participar en las elecciones. Pero fue una articulación de distintos sectores. Uno de los más conocidos están en el Pacto de Unidad, por ejemplo, ¿no? Ya. ¿Es suficiente tener la sigla? No es suficiente, primero, si no tienes la articulación de organizaciones, no vas a contener dirigentes. ARCE tiene dirigentes, pero no tiene las bases a su lado. Ya hay varios eventos en los que ha aparecido y han empezado a deschiflarlo, ¿no? Se sale esto en redes sociales, ¿no? Evo Morales no tiene la misma capacidad de convocatoria de antes, pero aún puede apelar a un grupo que está en el área rural, que está en las áreas perurbanas, que es ya mayor de edad, cercano a la tercera edad y en la tercera edad. Ahí está el núcleo duro de Evo Morales. Entonces, no necesariamente estar o no con la sigla del MAS le va a quitar esa preferencia que tiene ese sector. Bueno, porque ahora mismo ha dicho, Evo dijo estos días, no recuerdo qué, porque hoy tengo sensación de lunes yo. Entonces, sí, todos. Es complicado, ¿no? En uno de estos días dijo Evo Morales que, ojo, que el Frente para la Victoria solamente da la sigla, que no... Está pidiendo a las bases masistas, que son evistas, que no se inscriban al Frente para la Victoria. Sí. Es una gran contradicción, ¿no? Es una salida a la coyuntura, a la situación en la que se ha dado. Yo creo que hay un problema. Primero, Evo Morales no se ha tomado en serio, me parece, la situación, o simplemente ha pensado en que su figura es imprescindible, claro, y él sí es el candidato, sí o sí. Y no ha tomado muy en serio la situación más organizacional, que no todo necesita depender de un individuo, ¿no? Bueno, vivimos en una sociedad caudillista, pasa en la oposición, pasa en el oficialismo. Esto está claro. Pero yo pienso que también esto tiene la contraparte. ARCE, en su disputa con el MAS, incluso ha descuidado la gestión. Me da la impresión que ARCE tiene una apuesta, inclusive, independientemente de que la gestión sea un desastre, es sacarlo a Evo Morales del escenario. Sí. Entonces, incluso desecha la gestión gubernamental. Ya tienes rechazo, ARCE tiene un rechazo pasivo en los sectores masistas. En los sectores que han votado por el MAS, la gente aún no sale a las calles a protestar, tal vez simplemente espera la elección para dejar atrás al gobierno de ARCE, pero ARCE ha acumulado un rechazo pasivo en la medida que se ha dedicado a la guerra con Evo Morales y a arrebatarle la sigla del MAS. No, eso está clarísimo, ¿no? Es un tema más personal que político. Más personal incluso que político. Porque diferencias políticas no existen entre ellos. Yo podría tomar por una parte podría tomar que es personal, pero hay otro elemento. A mí me da la impresión de que esto lo lanzo hipotéticamente simplemente, ¿no? En el 2019 la oposición se contentó con sacarlo a Evo Morales y ahí tenían la idea de que el MAS se muere. El 2020, sin Evo Morales como candidato, el MAS seguía vivo porque había articulación organizativa. Así es. ¿No? Hoy día, bueno, se trata de sacarlo a Evo Morales y me da la impresión que ARCE está cumpliendo la tarea de desarmar al MAS, lo que la oposición no pudo hacer en 2019. Es verdad. Esa es la imposición. Está desmontándolo. Y mencionaba usted a Marollo en algún momento, y lo interrumpí yo torpemente. ¿Cómo entra ese componente cultural? Yo digo en el artículo, por ejemplo... Sí. Habla de la chicha y de la música chicha. En los años 90, Marollo era un éxito en los sectores populares. Pero incluso en los sectores populares había diferencias, ¿no? En esos años se le llamaba música de aras, ¿no? Solo los aras escuchan esa música en sus fiestas, porque había gente que se clasificaba incluso la cumbia. Marollo podía hacer de taras, los brothers ya podía ser aceptable, Pecados ya, eso sí voy a escuchar. Había como jerarquía en los grupos de cumbias. Lo peorcito entre comillas era Marollo, Iberia, los Ronis, Blanca y sus cómplices, había ahí distintos grupos. Entonces, en los 90, tú no ibas a ver, por ejemplo, la estrella que fue hace un par de años de Marollo bailarina fue Wendy Callaú Durán. Si no me equivoco, al año 2017, Wendy Callaú Durán fue candidata a Miss Santa Cruz. Que era una de estas de las lindas chiquillas. La más top de las lindas chiquillas. En fin. Pero en los 90, una candidata a Miss Santa Cruz no bailaba en Marollo, ¿no? En cambio, en estos años, Marollo gana mucho más dinero. Los sectores que escuchan Marollo tienen más capacidad adquisitiva. Marollo puede pagar unas muchachas así, ¿no? Que sean bailarinas, incluso una que haya sido candidata a Miss Santa Cruz. Interesante punto. Hay otra capacidad económica y esos sectores son los que han apoyado al MAS, ¿no? Entonces, yo a veces pienso que no tiene que quedarse uno simplemente con la retórica. Eso es normal, ¿no? El gobierno nos ha vendido cierta retórica.
Pero también podemos pasear por el alto, podemos decir que el discurso del MAS fue anticapitalista, vayamos al Chapare, cuán anticapitalistas son, Sí, correcto. vayamos al Alto, cuán anticapitalistas son, y sin embargo el Chapare y el Alto han sido los bastiones del MAS. Entonces, no solo la retórica habría que ver, sino la práctica de las bases del MAS. Lo veremos en las elecciones. Por Si ejemplo, el Alto sigue siendo un bastión masista, yo creo que cada vez menos, por el recambio generacional, por una parte, por el recambio generacional. y además, podría haber un recambio generacional sin que haya habido cambios fuertes en las condiciones socioeconómicas, ¿no? Pero ha habido un recambio generacional y ha habido cambios fuertes en las condiciones socioeconómicas. Entonces, las nuevas generaciones tienen otras aspiraciones. El MAS, con el discurso que tenía hace 20 años, ya no representa sus aspiraciones. Por eso para mí es contradictorio, es tonto y torpe simplemente querer reeditar lo que fue los años dorados del proceso de cambio con el mismo candidato si las condiciones han cambiado. Es cierto. Carlos Macusaya, ¿cuándo lo volvemos a leer a usted? Yo tengo la columna en La Razón cada 2 semanas, la siguiente semana voy a sacar la siguiente columna. Todavía el tema no lo tiene definido, ¿no? Tengo 3 ahí, 4. A ver, haremos unos pequeños spoilers. Uno, me interesa escribir algo sobre el gobierno, precisamente sobre esto que ha ido construyendo su rechazo, el rechazo pasivo que ha ido construyendo. De acuerdo. Algo que quería escribir, pero ya creo que el tiempo me pisa, porque quería hacerlo un poco por este pleito por si las danzas son o no bolivianas. Ay, Dios, este es un tema... Con Perú. Sí. Yo quería poner un tema ahí, como en qué medida en el siglo XX La Paz ha sido la capital del mundo andino. Y sus danzas con este crecimiento económico, porque el crecimiento, como digo, en el MAS se hace más visible, no nace con el MAS. Puno, la influencia más fuerte que ha tenido Puno de una capital no es Lima. No se vaya. Es La Paz. Eduard, ¿me buscas a Ale Pinedo en Puno? No, porque, a ver, vamos a ver. Ya que hemos entrado, entraremos bien. Bueno, Se lo ha crucificado. sí. O sea, este chico se lo está masacrando en las redes sociales, traidor a la patria, por simplemente haber dado su opinión. A mí me parece exagerado. Sí, habrá que Que ver. diga lo que quiera. Habrá que al ver fin y al en cabo. qué circunstancias lo hizo, porque yo tengo mi reparo en general con los TikTokers, porque bueno, tratan de hacer algo Cuidado. para generar visualización, No, está para bien. tener llegada. Es parte del negocio. Y muchas veces también es un negocio, porque te contratan para hacer algo. Claro. ¿No? Ya, bueno, entonces eso es parte del negocio, como usted dice. Pero el punto que yo pongo tiene que ver con que en esta disputa, si las danzas son de Perú o de Bolivia, un elemento que asentaría la discusión es, por ejemplo, considerar qué papel económico ha jugado La Paz desde finales del siglo XIX. Correcto. Y es donde se ve ya la influencia en Puno, cuando empieza a llegar la Diablada, la Moderada, Puno, porque la capital político-económica en el mundo andino fue La Paz. La gente de Puno, de origen aymara, empieza a llegar a La Paz y ve que los que hacen trajes de morenada hablan aymara como ellos, se parecen a ellos. ¿no? Entonces hay un principio de identidad aymara compartido, por ejemplo, incluso con la gente de la región de Arica Parinacota. Claro, solo que hay un detalle. Sí, dígame. El hecho de ser aymara no quiere decir que la danza también sea de Puno o de Chile. No. Le doy el ejemplo del caporal. Hay unas tonterías que se dicen sobre el caporal. Se dicen que deriva de la saya. Y no deriva. La saya afroboliviana tiene una rítmica distinta al caporal. Totalmente diferente. El caporal deriva de los villancicos. Hay 3 villancicos. Uno en Chuquisaca es el chuntunqui. Sí, señor. Y el ritmo es un poco más rápido que el caporal. El huachiqui es parecido en Potosí y en La Paz fue el tundiqui. Se hacía esto eran los villancicos para las fiestas navideñas. Y de ahí se deriva que O sea, el huachi torito sería el que usted está mencionando, el último. El paceño. Sí. Sí, claro. Esa es la raíz. De eso se va a derivar del tundiqui, villancico, a la tuntuna, en los 60. Sí. Se le va a llamar, erróneamente los carcas le van a poner saya. Bueno, Y después, ahora ya se ha normalizado como caporal. Pero todo eso tiene su origen en La Paz. No es de los yungas. de acuerdo. No es de Está los bien. A lo que yo lo que digo es que una expresión cultural no debería tener dueño. Debe tener una denominación de origen, pero que lo baile todo el mundo. No, A mí me entonces, parece esto estupendo. plenamente Que de acuerdo. que se diga, esto es boliviano y se baila en Mongolia. Me parece estupendo. Claro, yo te planteaba el tema del artículo Sí, porque para ver en qué medida está vinculado a procesos económicos políticos.
¿Cómo articulamos la reflexión, por ejemplo, sobre las danzas a procesos económicos políticos? Porque estas danzas también son expresión de movimiento económico, no se bailan porque sí. Y en los lugares donde hay, por ejemplo, una sede de gobierno, estamos cerca de Oruro, que la mercadería pasa por Oruro antes de llegar, que llega por la costa chilena, Correcto. antes de llegar a La Paz. Entonces, muchos elementos de modernización afectan a las danzas, a las expresiones culturales. Vamos a ver si ustedes, si quieren, es miércoles de ceniza y todo, pecadores. Querido Edward, tenemos al señor Pinedo, vamos con esto, que ha causado una polémica, yo diría hasta cierto punto gratuita, pero lo vamos a escuchar con Carlos Macusaya. Una belleza, realmente lleno de cultura. Me encanta venir, cómo la gente me recibe. Me siento muy feliz de poder estar acá. Yo soy de Bolivia, pero me encanta su país, Perú. De verdad estoy bien agradecido. Muchas gracias. Chao, Vito. Hola. Ahora sí, muchachos. Nosotros si no corremos, no llegamos, les explico. Tenemos que pasar la frontera y tenemos una hora límite. Ahora toda esta subida, ¿qué vamos a subir? Mírenla, a ver, fíjate. Va a estar, hola mamita, ¿cómo estás? Va a estar complicado, pero estoy feliz porque hemos podido sacar imágenes de este espectáculo que se vive en Perú. Nos vemos, muchachos. Hasta un próximo vlog. ¿Qué tal? Ha estado loco, ¿no? Ha sido un ratito, pero que les vaya bien. Y los que están viendo por TikTok, la versión completa en YouTube. Nos vemos. Vamos, chao. Para estar tan fuerte, jadea ahí como un becerro. Bueno, está fuerte, de verdad. Bueno, yo no veo ningún pecado aquí. No, desde luego, yo... No ha cometido ninguna barbaridad, sinceramente. Creo que es gratuita la lo ha considerado, Oruro lo considera persona non grata. Dado en el contexto en el que se da, entonces la gente lo pone como o está a favor de este o está a favor del otro. Y para mí, voy a tocar ahí dos puntos. Uno, el tema de que las danzas se vayan, claro, eso no es ningún problema. Pero que se digan que son bolivianos. Y además cambian en el tiempo. Por ejemplo, la influencia que va a tener en la música hip hop en Estados Unidos, en Puerto Rico, con otra música, por ejemplo, el reggae y demás, luego van a dar lugar al reggaetón. Y hoy día el reggaetón se hace en distintos países, no solo en Puerto Rico. Claro. ¿No? Se hace en Perú, se hace en Chile. Claro. Porque las influencias culturales no presentan salvoconducto en la frontera, pasan. ¿No? Qué bonita expresión esta. Y la gente, primero las puede tomar así ciegamente, pero también hay momentos en que las resignifica, las cambia y terminan siendo otra cosa. Hay un diablo en Humahuaca, norte de Argentina. Sí, señor. ¿De dónde surge? De un migrante orureño que llega ahí. Pero luego se ha modificado, se ha transformado. Culturalmente eso siempre pasa. Las culturas no son como fósiles, no es como uno va a un museo y tiene ahí una piedra de hace 2000 años de alguna cultura. No, las culturas van cambiando, los pueblos van cambiando. Me encanta esa forma de pensar. Entonces, yo tengo la idea de que, por un lado, esta disputa se da en el sentido de los nacionalismos, el boliviano y el peruano. ¿Y cuál es el problema con los nacionalismos? Que antes de ponerte a pensar en los procesos y demás, trata de justificar una situación de algo que existiría desde siempre, la nación boliviana. Muchas veces se ha justificado la nación boliviana con la idea que ya viene desde Tiahuanaco. Los tiahuanacotes no eran bolivianos. No. Ni los incas eran peruanos. No. Perú surge en tal proceso, Bolivia surge en tal proceso, y podemos ubicar ahí las expresiones culturales, pero no sirve de nada pensar estas expresiones. Por ejemplo, desde Perú, pensar simplemente que porque viene cualquier cosa de Puno, todo tiene que ser ancestral. Es que una cosa es tener un sentimiento nacional, otra cosa es tener un sentimiento nacionalista, y otra cosa muy diferente es ser chauvinista. El chauvinismo es un extremo que ya, bueno, en fin. En ese ánimo se ha dado esta discusión. Ahí está. En ese ánimo se ha dado esta discusión. Es que es un debate gratuito que no tiene sentido. Ahí no tratas de entender algo. No. Descalificarlo en función de algo que tú sientes que te afecta, te daña. Entonces, no tratas de interpretar el proceso. Es como estas bandas, y con esto terminamos, estas bandas de Oruro, que van, incluso de La Paz, que van a tocar a Puno, sí. porque son bandas extraordinarias y que ganan un muy buen dinero allá. Y está bien. Yo no veo que esté mal. No están cometiendo ningún delito. Están haciendo negocios. Para el recuerdo, no recuerdo el nombre del conductor histórico del telepolicial, que siempre aparecía como animador en las bandas. Están grabando los discos antiguos. Y en los años 90 lo contrataban en Perú. ¿Y? Para ir. Y está bien. Yo le hacía su trabajo. Claro. Yo le hacía su trabajo. Te pagan, sí, tú vas y ya está. Y lo hacía. Y mantienes... No dejas de ser menos boliviano por hacer según qué declaraciones en Puno. Yo tal vez criticaría más bien el lado que pasa en Bolivia
cuando se defiende, por aquí te ponía el ejemplo del caporal por algo, Sí. se defiende tontamente el caporal porque se dice que viene de los yungas, de los afrobolivianos. En los años 90 los afrobolivianos declamaron que estaban bailando una danza, le estaban llamando saya y no era su danza. Y al caporal le estaban llamando saya, ¿no? Entonces, yo veo en TikTok mucha gente defiende esto es nuestro porque viene de los afrobolivianos. El caporal no tiene que ver rítmicamente, musicalmente, con la saya afroboliviana. Entonces, los propios bolivianos cuando defienden lo boliviano no saben, no tienen argumentos. O sea, no es que no haya argumentos históricos, pero los bolivianos que están en redes sociales peleándose en esto no se toman la molestia de investigar un poco. Peleándose en redes sociales, ¿eh? En fin. Carlos Macusaya, por cierto, al inicio del programa, Carlos, yo decía, y lo conversaba con Joshua Bellot muy temprano, que nos está pasando, que nos hemos vuelto tan indolentes con la vida. Más de 70 muertos durante los carnavales, accidentes de tráfico. Me decía Joshua, es algo que no podemos detener, porque es algo que llevamos incorporado en nuestra cultura. ¿Usted cree que sí? Lamentablemente, No sé. Eso. lamentablemente tendría que dar la razón porque, especialmente cuando se tratan de festejos, la gente vive el momento y en el círculo en el que está, fiestas y demás. Y puede haber pasado un accidente a 30 cuadras. Bueno, tú estás al lado. Pues tú estás en la fiesta y te pierdes en la fiesta. Claro. Entonces, lamentablemente, en esa situación donde la gente está desestresándose, perdida entre el baile, el consumo del alcohol, los festejos, bueno, muchas veces te olvidas de la importancia de los hechos que están sucediendo en otros lugares. Es triste, pero sucede. No es que pase todo el tiempo. Seguramente, si se diera en una situación donde no hay fiesta, la información llegaría más inmediatamente, no estaríamos mediados por este tipo de festejos, celebraciones, y le daríamos alta importancia. Pero tristemente sucedió en esas circunstancias y pasó como inadvertido, tristemente. Carlos es investigador y docente de la UPEA. Lo pueden leer ustedes en su columna cada 15 días en La Razón. Un abrazo y gracias por venir. Gracias. Siéntase libre de venir cuando quiera. Muchas gracias. Ha sido un placer conversar con usted.